Hey Tim, glad to have you with us today, brother. Hola Tim, es un placer tenerte hoy con nosotros, hermano. Thank you so much for having me today, Raul. I'm really looking forward to our conversation. Muchas gracias por tenerme aquí, Raúl. Estoy muy ansioso por nuestra conversación. Yeah, it's been a while since we've worked with each other back in the United States. Sí, ya es algún tiempo desde que trabajamos en los Estados Unidos. It's been too long, and I'm looking forward to doing some more work together in person. But as for now, I'm happy to be doing this with you. Sí, ya ha pasado un poco de tiempo desde que trabajamos y realmente estoy ansioso por trabajar. Sería bueno algún rato poder hacerlo en persona, pero por ahora vamos a conformarnos con esto. Yeah, definitely. And the subject that we're going to touch today is going to be a huge bomb drop for Latin America. Sí, definitivamente. Y el tema que el día de hoy vamos a tocar realmente es uno muy importante para América Latina. Well, these are nice bombs. They're good bombs. Bueno, sí, de hecho estos son temas muy importantes, temas bombas para nosotros. I'll say they're truth bombs. Voy a decir que son bombas de verdad. That's a nice way to put it. And the subject of Molinism is one that you're an expert right now, correct? You just got your PhD on it. Esa es una manera excelente de ponerlo. Y de hecho, ahorita el tema del molinismo es uno en el cual tú eres, se podría considerar que tú eres un experto. Acabas de realizar tu PhD en eso. I guess I could be called an expert, but in all truth, I feel like I'm just beginning to learn about these topics. Se podría así considerar que soy un experto en esto, pero en realidad yo siento que recién estoy empezando en estos temas. Well, at least I'm glad I'm partnered with you, so I'm in good company. Bueno, yo estoy muy feliz de poder estar acompañado contigo en una excelente compañía. And I feel the same way about you. Thank you. Y yo me siento igual con respecto a ti. Gracias. So let's get started, and let's start with the most basic question. Bueno, vamos a empezar y empecemos con la pregunta más básica. What is Molinism? Where does the name come from? ¿Qué es molinismo? ¿De dónde viene el nombre? The word Molinism is derived from the last name of a 16th century theologian from Spain named Luis de Molina. La palabra molinismo se deriva del apellido de un teólogo del siglo XVI de España llamado Luis de Molina. Molina discovered how to reconcile two biblical truths without violating the laws of logic. Molina descubrió cómo reconciliar dos verdades bíblicas sin violar las leyes de la lógica. Which seems to be important to God based on passages like Isaiah 1:18. Las cuales parecen ser de importancia para Dios en pasajes como Isaías 1:18. God wants us to be reasonable. Dios quiere que nosotros seamos razonables. So we must strive to be logical. Entonces necesitamos buscar ser lógicos. So these two biblical truths discovered by Molina, or can we edit that out? Mm-hmm. Okay, let me say that again. These two biblical truths can be summarized like this. Las dos verdades bíblicas pueden ser resumidas de la siguiente manera. One, God is sovereign and in control over all things all the time. La primera es que Dios es soberano y está en control de todas las cosas todo el tiempo. Two, humans are free and responsible for some things, at least some of the time. Y la segunda es que los seres humanos son libres y responsables de algunas cosas en algunas partes del tiempo. Note the all versus the some. Noten el todo versus el alguno.
At face value, this seems like a contradiction, but Molina actually discovered and proposed a model that can logically connect all of the theological dots. Esto parecería una contradicción, pero Molina en realidad descubrió y propuso un modelo que podía conectar lógicamente todos los puntos. Wow. Well, and that's the model that we're going to discuss today. Now, you mentioned something really interesting, that Molina was a Catholic theologian. Ya, y este es el modelo que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Ahora, tú mencionas algo interesante, y es que Molina fue un teólogo católico. In all of my years of being a Molinist, En todos mis años de ser molinista, most of the people that hold these positions are evangelicals. la mayoría de las personas que mantienen esta postura son evangélicos. Is it a problem that Molina is a Catholic theologian, and not just a Catholic theologian, a counter-reformer? ¿Existe algún problema con que Luis de Molina venga de una tradición católica, y no solo de una tradición católica, sino de una contrarreforma jesuita? It's only a problem for those who commit logical fallacies. Solo es un problema para aquellos que cometen falacias lógicas. So, for those who are committed to logic, Entonces, para aquellos que están comprometidos con la lógica and reason, like Isaiah 1:18 commands, y la razón, así como Isaías 1:18 lo dicta, it does not matter who solved the riddle. no importa quién resolvió el problema. I mean, a correct answer is a correct answer, no matter who solves the problem. Quiero decir, una respuesta correcta es una respuesta correcta sin importar quién haya solucionado el problema. This is true even if an atheist solved the problem. Esto es verdad incluso si un ateo soluciona el problema. With that said, you're right. Con eso dicho, tú estás en lo correcto. A majority of Molinists do seem to be Protestants and evangelicals today. La mayoría de los molinistas sí son evangélicos y protestantes del día de hoy. But I'm also good friends with a few Catholics who are solid Molinists. Pero también soy amigo de algunos católicos que son molinistas. In fact, strictly speaking, it's technically possible to reject Christianity but still be a mere Molinist. De hecho, estrictamente hablando, es técnicamente posible rechazar el cristianismo y aún así ser un mero molinista. However, I'm not aware of one single person who does this. Sin embargo, no conozco a nadie que haya afirmado esto. Bottom line, Molinism makes great sense of biblical Christianity. En resumen, el molinismo le da sentido al cristianismo bíblico. I'm sure we will unpack this claim as we move forward in this conversation. Estoy seguro de que podremos expandir esto mientras avanzamos de la conversación. Makes sense. But let's go more in depth on Molina's proposal. Hace sentido. Pero ahora vamos más a profundidad en la propuesta de Molina. In a nutshell, what is Molina's model, as you mentioned before? En un resumen, ¿cuál es el modelo de Molina que habías ya mencionado? Molina figured out that God's sovereignty should not only be grounded in his omnipotence, Molina se dio cuenta que la soberanía de Dios no solo debía estar basada en su omnipotencia. as divine determinists, mostly Calvinists, solely focus. En cómo se enfocan, por ejemplo, la mayoría de los calvinistas con un determinismo divino. But Molina also considered God's omniscience.
Pero Molina también consideró la omnisciencia de Dios. Namely, Molina pointed out that since God is all-powerful, Es decir, Molina señaló que dado que Dios es todopoderoso, then God has the ability and the power entonces Dios tiene la capacidad y el poder to create many different possible worlds, de crear muchos mundos posibles diferentes, including worlds with creatures who he does not always causally determine. incluidos mundos en donde las criaturas no siempre están determinadas causalmente. That is to say, God has the power to create beings who possess libertarian free will. Es decir, Dios tiene el poder de crear seres que posean un libre albedrío libertariano. Okay, now let's stop there before we move on and define that term because most of our audience is unfamiliar with this kind of terminology. Ok, entonces hagamos una parada aquí y definamos este término porque la mayoría de nuestra audiencia posiblemente no lo tenga muy claro. What is libertarian free will? ¿Qué es el libre albedrío libertariano? A human possesses libertarian freedom if it is ever true about the human Un humano posee el libre albedrío libertariano si es que es verdad que that they are not causally determined by something or someone else. no están causalmente determinados por algo o por alguien más, In thought or action. en pensamiento o acción. That's what is minimally required for libertarian freedom. Eso es lo que se requiere mínimamente para la libertad libertariana. I also occasionally argue for another kind of libertarian freedom. También ocasionalmente argumento a favor de otro tipo de libertad libertariana. A human possesses libertarian freedom Un humano posee este tipo de libertad if they ever have the categorical ability si es que tienen la habilidad categórica to choose between or among a range of alternative options, de escoger entre un rango de opciones alternativas, each of which is compatible donde cada una de ellas es compatible with one's nature con la naturaleza de una at the moment of choice. al momento de la elección. I also like to add that we're talking about opportunities. También me gustaría añadir que estamos hablando de oportunidades. If an individual has an opportunity Si un individuo tiene una oportunidad to exercise an ability, de ejercitar una habilidad, to think or act otherwise, de pensar o actuar de una manera diferente, then the person has libertarian freedom. entonces la persona tiene libertad libertariana. Now, there's a point there that you make really interesting. Ahora, hay un punto aquí que tú haces que es bastante interesante. And that is that humans have libertarian free will, Y eso es que los seres humanos tienen el libre albedrío libertariano, but that it's compatible with one's own nature. pero que es compatible con la naturaleza de una persona. And that correlates with the doctrine of total depravity. Y eso se correlaciona con la doctrina de la depravación total. Because most of our Calvinist brothers don't accept that humans have libertarian free will. Porque la mayoría de nuestros hermanos calvinistas no aceptan que el ser humano tenga un libre albedrío libertariano. Precisely because of the doctrine of total depravity. But in your view,
there's no problem with it, right? Precisamente por la doctrina de la depravación total. Pero en la manera en la que tú ves las cosas, no existe ningún problema en esto, ¿correcto? That's correct. Es correcto. First of all, an unregenerate sinner En primer lugar, un pecador no regenerado is still free to choose between a range of alternative sinful options. Todavía es capaz de escoger entre un rango de opciones pecaminosas. An unregenerate sinner Un pecador no regenerado can choose to rob the bank or rob the liquor store. puede escoger entre robar un banco o robar una licorería. If the sinner is free to choose between these options, Si el pecador es libre para escoger entre estas opciones, and each of them is compatible with his nature, y cada una de ellas es compatible con su naturaleza, then he possesses libertarian freedom. entonces él posee libertad libertariana. With that said, Dicho esto, I affirm total depravity. yo afirmo la depravación total. I explain it like this. Lo explico de la siguiente manera. There is not one aspect No hay un solo aspecto of human existence de la existencia humana that is not infected by sin. que no esté infectado por el pecado. However, the image of God, Sin embargo, la imagen de Dios, in which humanity has been created, en la cual la humanidad ha sido creada, has not been erased, but rather effaced. no ha sido borrada, sino que ha sido dañada. Think of a little drop of black ink Pensemos en una pequeña gota de tinta negra being dropped into a tall glass of pure water. que se deja caer en un vaso grande de agua, de pura agua. Every single particle Cada partícula of the water is now infected del agua ahora está infectada by the droplet of black ink. por la gota de la tinta negra. However, it's still a glass of water. Sin embargo, sigue siendo un vaso de agua. You can still drink it, Puedes todavía beberla, although your teeth will turn black. aunque tus dientes se van a tornar negros. Just as the water needs to be cleansed and purified, Así como el agua debe ser limpiada y purificada, every aspect of the human existence cada aspecto de la existencia humana needs to be cleansed and purified as well. debe ser también limpiada y purificada. Very well. Now, that covers the aspect of libertarian free will. Let's go back to the subject of God's omniscience and how this relates to this. Ok, entonces esto cubre todo lo que es sobre la libertad libertariana. Vámonos hacia atrás y veamos el tema de la omnisciencia de Dios. I know that Molina developed this idea of middle knowledge. Sé que Molina desarrolló esta idea del conocimiento medio And integrated it into the doctrine of God's omniscience. y la integró en la doctrina de la omnisciencia de Dios. Can you elaborate on that? ¿Nos puedes explicar un poco más sobre esto? Think of it this way. Piensa de esto en la siguiente manera. If an omnipotent God was powerful enough to create different worlds, Si un Dios omnipotente es capaz de crear diferentes mundos, since he is also all-knowing and omniscient,
Dado que Él sabe todo y es omnisciente, God would perfectly know all that would happen Dios sabe perfectamente todo lo que sucedería in each of these potential worlds that are within God's power to create. en cada uno de estos mundos potenciales, los cuales están dentro de la capacidad de Dios de crear, If God chose to create them or not. si Dios decide crearlos o no. This is the case if God never brought these worlds into existence. Esto es el caso de que si Dios no hubiese traído estos mundos a la existencia. An omniscient God still knows Un Dios omnisciente todavía sabe what would have happened lo que sucedería if he created any of these worlds si Él creara cualquiera de estos mundos within his power to bring into actual existence. dentro de su poder, de poder traerlos a una existencia actual. This full view of God's omniscience Esta visión completa de la omnisciencia de Dios includes what is referred to as middle knowledge. incluye lo que nosotros llamamos como conocimiento medio. What is this kind of knowledge in the middle of? ¿En la mitad de qué está este conocimiento? Middle knowledge is between God's natural knowledge and his free knowledge. El conocimiento medio de Dios se encuentra entre el conocimiento natural y el conocimiento libre. Most Christians have never heard of these terms before. La mayoría de los cristianos no han escuchado de estos términos antes, But God's natural knowledge simply refers to everything pero el conocimiento natural de Dios simplemente se refiere he knows that he could actualize. a todo lo que Él conoce que podría actualizar. All potential situations within an omnipotent God's power to make actual. Todas las situaciones potenciales que están dentro del poder de un Dios omnipotente para hacerlas actuales. Middle knowledge refers to the fact that God knows everything that would happen El conocimiento medio se refiere al hecho de que Dios sabe todo lo que podría pasar if he were to create a certain world within his power to actualize. si Él creara cierto mundo, el cual está dentro de su poder, en actualizarlo, Even if he never does. incluso si nunca lo hace. Now, God's free knowledge Ahora, el conocimiento libre de Dios means that God knows all that will happen significa que Dios sabe todo lo que sucederá in the world he has chosen to create. en el mundo que ha escogido crear. In a nutshell, En pocas palabras, if God is always omniscient, si Dios es siempre omnisciente, then God perfectly knows entonces Dios sabe perfectamente all that could happen todo lo que podría suceder and all that will happen. y todo lo que sucederá. And he also knows all that would have happened Y también sabe todo lo que sucedería in different situations he could have created. en diferentes situaciones que Él podría haber creado. That is to say, Es decir, God knows all that could, would, and will happen.
Dios sabe todo lo que podría suceder, lo que sucedería y lo que sucederá. Middle knowledge refers to what God knows, El conocimiento medio se refiere a todo lo que Dios sabe, what would happen if. todo lo que sucedería si. Now, this gets a bit technical, Ahora, esto se vuelve un poco técnico, but it's vital to note that God's knowledge pero es vital conocer que el conocimiento de Dios, of what could and would happen, de todo lo que podría suceder y todo lo que sucedería, is logically before God's decree es lógicamente antes o anterior al decreto de Dios to create the universe. de crear el universo. God's knowledge of what will happen El conocimiento de Dios de lo que sucederá, his foreknowledge su preconocimiento, in the universe is logically after en el universo es lógicamente después his creative decree. de su decreto creativo. How does Molina's work regarding middle knowledge solve the perplexing riddle? Entonces, ¿cómo el trabajo de Molina con respecto al conocimiento medio resuelve el acertijo About how God can be completely sovereign and in control over all things, de cómo Dios puede ser completamente soberano y tener control de todas las cosas, while leaving humanity free and responsible over some things? mientras que deja a la humanidad libre y responsable sobre algunas cosas? Well, if God has the power and ability to create free creatures, Bueno, si Dios tiene el poder y la capacidad de crear criaturas libres, whom he does not always causally determine, a quienes no siempre determina causalmente, and God perfectly knows y Él sabe perfectamente how these free creatures would freely think, act, believe, and behave, cómo estas criaturas libres pensarían, actuarían, creerían y se comportarían libremente, if he were to create them. si Él fuera a crearlos. Then, if God chooses to create them, knowing how they would freely think, act, believe, and behave, Entonces, si Dios elige crearlos, sabiendo cómo pensarían, actuarían, creerían y se comportarían libremente, then God can actualize a world where these creatures entonces Dios puede actualizar un mundo en donde estas criaturas will freely think, act, believe, and behave exactly as God knew they would. donde estas criaturas van a pensar, actuar, creer y se comportarán libremente, exactamente como Dios sabía que lo harían. So God is not causally determining these free creatures. Por lo tanto, Dios no está determinando causalmente a estas criaturas libres, Because they are free with no causal strings attached. porque son libres, sin cadenas ni hilos causales. Creatures who are not causally determined Las criaturas que no están determinadas causalmente seem to have a genuine ability to choose otherwise. parecen tener una capacidad genuina de elegir lo contrario, Just as the Bible affirms in multiple passages like 1 Corinthians 10:13.
como lo afirma la Biblia en múltiples pasajes, como 1 de Corintios 10:13. Well, that was a good point to jump to my next question. Wow, este es un punto genial con el cual yo puedo proseguir a la siguiente pregunta. Because at the beginning, everything, although it sounded amazing, seems like pure philosophy. Porque al inicio, aunque estas cosas suenan geniales, parecen pura filosofía. And one might object that we are creating castles in the air. Y uno podría objetar que estamos construyendo castillos en el aire. But is there a biblical case for Molinism? Pero ¿existe un caso bíblico para el molinismo? Yes. If, Sí. if mere Molinism is biblical, then we need biblical data Si el mero molinismo es bíblico, entonces necesitamos datos bíblicos supporting both God's counterfactual knowledge que respalden tanto el conocimiento contrafáctico de Dios and the libertarian freedom of mankind. y la libertad libertariana de la humanidad. We have both. Tenemos ambos. After examining the Bible in its entirety, Después de examinar la Biblia en su totalidad, Molina was convinced that Scripture was not just consistent with the idea of libertarian freedom, Molina estaba convencido de que las escrituras no solo eran conscientes de la idea del libre albedrío libertariano, but that the Bible made it clear that some of our choices are genuinely up to us. sino que la Biblia dejaba en claro que algunas de nuestras elecciones son genuinamente nuestras Or within our grasp. o están a nuestro alcance. Let's start with the Old Testament. Empecemos con el Antiguo Testamento. Deuteronomy 30, 10 through 20. Deuteronomio 30, del 10 al 20. Now, what I am commanding you today is not too difficult for you or beyond your reach. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. It is not up in heaven so that you have to ask, who will ascend into heaven? No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros? To get it and proclaim it to us so we may obey it. Para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Nor is it beyond the sea, Tampoco está más allá del océano, so that you have to ask, who will cross the sea to get it? para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga? And proclaim it to us so that we may obey it. Y así podamos escucharlo y obedecerlo. No, the word is very near you. No, la palabra está muy cerca de ti. It is in your mouth and in your heart, so you may obey it. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. See, I set before you today life and prosperity, Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, death and destruction. entre el bien y el mal. For I command you today to love the Lord your God, Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, to walk in obedience to him, que andes en sus caminos and to keep his commands, y que cumpla sus mandamientos, decrees, and laws. preceptos y leyes. Then you will live and increase, and the Lord your God will bless you. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá In the land you are entering to possess.
en la tierra de la que vas a tomar posesión. But if your heart turns away and you are not obedient, Pero si tu corazón se revela y no obedeces, and if you are drawn away to bow down to other gods and worship them, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, I declare to you this day that you will certainly be destroyed. te advierto hoy que serás destruido sin remedio. You will not live long in the land you are crossing the Jordan to enter and possess. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. This day, I call the heavens and the earth as witnesses against you, that I have set before you Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir life and death, entre la vida y la muerte, blessings and curses. entre la bendición y la maldición. Now choose life, Elige pues la vida, so that you and your children may live, para que tú y tus descendientes puedan vivir, and that you may love the Lord your God. ama al Señor tu Dios, Listen to his voice, escucha su voz and hold fast to him. y sé fiel a él. For the Lord is your life, and he will give you many years in the land he swore to give to your fathers. Porque de él depende tu vida, y por él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac, and Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. So Moses commands the unregenerate Israelites, Entonces, Dios ordena a los israelitas no regenerados he commands them to make a choice. que tomen una decisión. He says they have multiple alternative options from which to choose. Él dice que tienen múltiples opciones alternativas entre las cuales elegir. Each of these options seem to be compatible with their nature. Cada una de estas opciones parece ser compatible con su naturaleza. They are to choose between life or death, Deben elegir entre la vida o la muerte, between blessings or curses. entre bendiciones o maldiciones. And Moses pleads with them to choose life. Y Moisés les suplica que elijan la vida. Moses precedes his plea for life by making it clear Moisés precede su súplica por la vida dejando en claro that the unregenerate Israelites que los israelitas no regenerados actually possess the opportunity and ability en realidad poseen la oportunidad y la habilidad to make this choice. de tomar esta decisión. That is to say, this choice is up to them Es decir, esta elección depende de ellos and not causally determined by things external to them. y no está determinado causalmente por cosas externas a ellos. Moses makes it clear Moisés lo deja en claro, that this is not only something they possess the ability and opportunity to do, de que esto no es solo algo para lo cual poseen la capacidad y la oportunidad de realizarlo, but it's not even too difficult for them to choose correctly. sino que además de ello ni siquiera es demasiado difícil para ellos de elegir correctamente. He says that you may do it. Él dice que puedes hacerlo. Other translations of the Bible read, so that you can do it. Otras traducciones de la Biblia dicen para que puedan cumplirlo. This is not just biblical support of libertarian freedom.
Esto no es solo un apoyo bíblico de la libertad libertariana, to choose otherwise. de elegir lo contrario. It seems to be libertarian freedom regarding an offer to choose God Parece ser una libertad libertariana con respecto a una oferta para elegir a Dios, or at the least, not to reject him. o al menos no rechazarlo. Moses makes his views regarding libertarian freedom clear in the Old Testament. Moisés deja en claro sus puntos de vista sobre la libertad libertariana en el Antiguo Testamento. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, Paul, Pablo, the same guy who wrote Romans 9, el mismo que escribió Romanos 9, clarifies his position regarding libertarian freedom. aclara su posición con respecto a la libertad libertariana. In 1 Corinthians 10:13, he states, En 1 Corintios 10:13, en donde él afirma: God is faithful and will not let you be tempted beyond your ability. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. But with the temptation, he will also provide the way of escape, Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir, that you may be able to endure it. para que puedas resistir. So apparently, God has provided at least some humans Entonces, aparentemente, Dios ha provisto a al menos algunos humanos with opportunities to exercise an ability not to sin. con oportunidades para ejercitar la habilidad de no pecar. This means that we are able not to fall into temptation. Esto significa que somos capaces de no caer en la tentación. This means that when Christians do sin, Esto significa que cuando los cristianos sí pecan, we have the real opportunity to avoid sin. teníamos la oportunidad de evitar ese pecado. Accordingly, whenever one sins, they did not have to. En consecuencia, cada vez que uno peca, uno no tenía por qué haberlo hecho. There was a genuine opportunity and ability to do otherwise. Había una oportunidad genuina y la habilidad de hacer lo contrario. Paul calls it a way of escape. Pablo lo llama una vía de escape. This way of escape is available for them to choose. Esta vía de escape está disponible para que se la pueda escoger, Even when they don't. incluso cuando no se la escoge. This is exactly what is meant by libertarian freedom. Esto es exactamente lo que se entiende por el libre albedrío libertariano. Let me just say this. Déjame decir esto. Is that the best you got? ¿Eso es lo mejor que tienes? Because it seems like a knockdown argument in favor of libertarian free will. Porque esto parece un argumento que podría noquear a cualquier otro a favor del libre albedrío. I have many other scriptures I could share, and I do share them. Tengo otros pasajes que podría compartirlos y de hecho yo los comparto In this book, en mi libro. and by the way, a Spanish version is coming out soon. Y de hecho una versión en español va a salir en breve. Glad to hear that. Qué gusto escuchar eso. But I do think 1 Corinthians 10:13 is provides a knockdown argument for libertarian freedom. Pero yo sí creo que 1 Corintios 10:13
provee un argumento que es capaz de noquear a los otros. So, when someone freely chooses to sin and they were able not to sin, Entonces, cuando uno escoge pecar y tiene la capacidad de no pecar, it follows that they are genuinely responsible for their sin, not God. sigue lógicamente que ellos son genuinamente responsables, no Dios. So, when you sin, don't say the devil made me do it. Entonces, cuando tú pecas, no digas que el diablo te hizo hacerlo. And whatever you do, don't say that God made me sin. Y tampoco digas que Dios te hizo hacerlo. No, you are able and responsible. No, tú eres capaz y eres responsable. So, at the least, we see that we have biblical data supporting the concept of libertarian freedom. Entonces, en resumen, vemos que tenemos datos bíblicos que soportan el concepto de libertad libertariana. Well, that covers one pillar, but we still need biblical evidence that God has this counterfactual knowledge, right? Bueno, entonces eso cubre un pilar, pero todavía necesitamos evidencia bíblica de este concepto de contrafactual sobre Dios. That's correct. And we do have biblical data providing evidence that God does possess this kind of knowledge. Es correcto, y de hecho sí tenemos datos bíblicos de que Dios posee este tipo de conocimiento. In 1 Samuel 23, 6 through 14, En 1 Samuel 23, del 6 al 14, God lets David know a truth to a counterfactual proposition. Dios le permite a David conocer la verdad de una proposición contrafáctica. Namely, that if he were to stay at Keilah, Es decir, que si él se quedara en Keila, then Saul would pursue him, entonces Saúl lo perseguiría. and that if Saul were to pursue him, then the men of Keilah would give him over to Saul. Y que si Saúl lo perseguiría, entonces los hombres de Keila lo entregarían a Saúl. David got out of there, David salió de ahí, so these things never happened. para que estas cosas nunca pasaran. They were counter to fact, Eran contrarios al hecho, but they were still true. pero seguían siendo verdad. Jeremiah 38, 17 and 18 also provides support for God's counterfactual knowledge. Jeremías 38, 17 al 18 también provee soporte para el conocimiento contrafactual de Dios. This passage makes it clear that God knows what would happen no matter what course of action, Este pasaje deja en claro que Dios sabe lo que sucedería sin importar qué curso de la acción Zedekiah would choose to take. Sedequías elegiría tomar. Many scriptures like these provide illumination, Muchas escrituras como estas proveen de iluminación regarding all the kind of knowledge that an omniscient God possesses. con respecto a todo el tipo de conocimiento que un Dios omnisciente tiene. Additionally, consider the test of a true prophet. Adicionalmente, considera la prueba de un verdadero profeta. It's the fulfillment of his predictions, according to Deuteronomy 18:22.
Esto es el cumplimiento de sus predicciones acorde a Deuteronomio 18:22. However, many predictions given by biblical prophets Sin embargo, muchas predicciones dadas por los profetas bíblicos are never fulfilled because the people nunca se cumplen porque las personas who these prophecies were delivered to a quienes se les entregaron estas profecías responded by changing their lives. respondieron cambiando sus vidas. Find these examples in Isaiah 38, 1 through 5, Podemos encontrar ejemplos como en Isaías 38, 1 al 5, Amos 7, 1 through 6, Amós 7, 1 al 6 and Jonah 3, 1 through 10. y Jonás 3, 1 al 10. Thus, the people who chose to change their lives Entonces, las personas que optaron por cambiar sus vidas avoided the consequences of what would have happened if they had not changed direction. evitaron las consecuencias de lo que habría sucedido si no hubieran cambiado de rumbo. Now, Jesus makes many statements implying that he has counterfactual knowledge. Jesús hace muchas declaraciones dando a conocer de que él tiene también un conocimiento contrafáctico. Consider John 15, 22 and 24. Consideremos Juan 15, el versículo 22 y el 24. If I had not come and spoken to them, they would not have sinned. Si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. If I had not done among them the works that no one else did, Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que nadie más hizo, they would not have sinned. no tendrían pecado. In John 18:36, En Juan 18:36, Jesus offered the following counterfactual knowledge claim. Jesús ofreció la siguiente afirmación de conocimiento contrafáctico. If my kingdom were of this world, Si mi reino fuera de este mundo, my followers would be fighting to keep me from being handed over to the Jews. mis seguidores estarían luchando para evitar que yo fuera entregado a los judíos. And in Matthew 26, verse 24, Jesus says, Y en Mateo 16, del versículo 24, Jesús dice, "Woe to that one by whom the Son of Man is betrayed. ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. It would have been better for that one to not have been born." Habría sido mejor para aquel no haber nacido. There are many passages in Scripture that imply that God has counterfactual knowledge. Hay muchos pasajes en las Escrituras que afirman que Dios tiene conocimiento contrafáctico. But does God possess middle knowledge? ¿Pero tiene Dios un conocimiento medio? This question hinges upon when God logically possesses counterfactual knowledge. Esta pregunta depende de cuándo Dios posee lógicamente el conocimiento. Does God have this knowledge before or logically prior to his creative decree? ¿Tiene Dios este conocimiento antes o lógicamente previo de su decreto creativo? Or does God create the world and then gain knowledge of it? ¿O Dios crea el mundo y luego adquiere conocimiento de él? If God owns this counterfactual knowledge eternally, Si Dios posee este conocimiento contrafáctico eternamente, and before his creative decree, y antes de su decreto creativo, in which he actualized this world,
en el cual Él actualizó este mundo, then God possesses middle knowledge. entonces Dios posee conocimiento medio. That is to say, if God is eternally omniscient, then God possesses middle knowledge. Es decir, si Dios es eternamente omnisciente, entonces Dios posee conocimiento medio. With all of the biblical data we've surveyed in mind, Con todos los datos bíblicos que hemos examinado, one can see that mere Molinism is definitely supported by Scripture. uno puede ver que el mero molinismo definitivamente está respaldado por las Escrituras. You've definitely convinced me. Definitivamente me has convencido a mí. Now, let me just clarify something. Ahora, permítame solo aclarar algo. You've argued that there's a biblical case for libertarian free will. Has argumentado que hay un caso bíblico para el libre albedrío libertariano. And you've argued that there's a biblical case for God's counterfactual knowledge. Y has argumentado de que hay un caso bíblico para el conocimiento contrafactual o contrafáctico de Dios. But would you say that the label middle knowledge Pero dirías que el nombre del conocimiento medio comes from a deduction of God's eternal omniscience? viene de una deducción de la omnisciencia eterna de Dios? Is that a good way to frame it? ¿Eso es una buena manera de describirlo? I think so. Creo que sí. If God is both omnipotent and omniscient, Si Dios es tanto omnipotente como omnisciente, before his creative decree, antes de su decreto creativo, then God must possess middle knowledge. entonces Dios debe poseer el conocimiento medio. Really, really great stuff. Realmente esto es asombroso. I Now- do argue for that more in this book. Argumento a favor de eso más en este libro. And that is your PhD dissertation, right? Y esa es tu tesis doctoral, ¿verdad? Yes. Man, and you say you're not an expert. Hombre, y dices que no eres un experto. Tim, some have argued from a misconception, I guess, Tim, algunos han argumentado desde una concepción errada that Molinism is just a branch of Arminianism. que el molinismo solo es una rama del arminianismo. Now, it's definitely not Calvinism, Ahora, definitivamente no es calvinismo, but are they correct? Is Molinism just another version of Arminianism? pero entonces ¿es correcto decir que el molinismo es solo una rama del arminianismo? Many historians think that Arminius was actually a closet Molinist. Muchos historiadores piensan que Arminio en realidad era un molinista de closet. There is debate among scholars on that topic. Existe un debate entre los eruditos sobre este tema. Kirk McGregor does not think he was, Kirk McGregor no cree que él era eso, but an Arminian can definitely be a Molinist. pero un arminiano definitivamente puede ser un molinista. Surprisingly, a 5-point Calvinist can also be a mere Molinist. Sorprendentemente, un calvinista de 5 puntos también puede ser un mero molinista. See my book. Vean mi libro. Be that as it may, some Arminians hold to only God's foreknowledge and reject
God's middle knowledge. Sea como fuere, algunos arminianos se aferran solo al conocimiento previo de Dios y rechazan el conocimiento medio de Dios. If the Arminian does that, he is not a Molinist. Si el arminiano hace eso, no es un molinista. Really like clarification. Muy buena clarificación. Because I know some people that are actual Calvinists and Arminians, but they affirm middle knowledge. Porque conozco algunos calvinistas y arminianos que afirman el conocimiento medio, Which would make them, I guess, Molinist Calvinists and Molinist Arminians. lo que los daría molinistas calvinistas o molinistas arminianos. That's correct. Eso es correcto. Molinism is not a soteriological view. El molinismo no es un punto de vista soteriológico. Calvinism and Arminianism are soteriological views. El calvinismo y el arminianismo son puntos de vista soteriológicos. So one can apply Molinism to soteriology or salvation issues, Entonces, uno puede aplicar molinismo a la soteriología o temas con respecto a la salvación, like I do, como yo lo hago, or not. o no. So you can be a 5-point Calvinist and also affirm the two essential ingredients of mere Molinism. Entonces, tú puedes ser un calvinista de 5 puntos y también afirmar los dos elementos del molinismo. Okay, Tim. Now, definitely you've convinced me. I'm a Molinist. Right. Ok, Tim, entonces me has convencido, soy un molinista. And maybe next time we can discuss the application of Molinism to soteriology. Y tal vez la siguiente vez podamos conversar sobre la aplicación del molinismo a la soteriología. But right now I want to focus on another focus of your research. Pero ahorita me gustaría enfocarme en otro de los puntos de tu investigación. And that is the application of Molinism to other subjects of apologetics. Y eso es la aplicación del molinismo a otros temas de apologética. Because even Dr. William Lane Craig has said Porque incluso el doctor William Lane Craig ha dicho that Molinism is one of the most fruitful ideas he has encountered. que el molinismo es una de las ideas más fructíferas con las cuales se ha topado. Now, for someone of the caliber of Dr. Craig, that is truly something. Ahora, para alguien del calibre del doctor Craig, esto es realmente algo importante. So, could you give us 2 examples of the application of Molinism? Entonces, ¿nos podrías dar 2 ejemplos de la aplicación del molinismo? Definitely. Definitivamente. The problem of evil is usually considered to be the greatest objection raised against the knowledge of God. El problema de la maldad generalmente es una de las mayores objeciones que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios. In 2 Corinthians 10:5, Paul tells us to destroy every argument raised against the knowledge of God. En 2 de Corintios 10:5, Pablo nos dice que destruyamos todo conocimiento que se levanta en contra de Dios. Molinism allows us to do just that. El molinismo nos permite hacer eso. Neil deGrasse Tyson, a world-renowned astrophysicist and science popularizer, Neil deGrasse Tyson, un conocido astrofísico y científico,
spends much time popularizing an argument against the Christian view of God. Él destina mucho tiempo a popularizar o dar a conocer un argumento en contra del cristianismo. He often makes claims such as the following. Él generalmente hace aseveraciones como la siguiente. Every description of God that I have heard Cada descripción de Dios que he escuchado holds God to be all-powerful and all-good. Es sobre Dios siendo todopoderoso y bueno. And then I look around and I see a tsunami that killed 250,000 people in Indonesia. Y luego veo cosas como un tsunami que mató 250,000 de personas en Indonesia. An earthquake that killed 250,000 people in Haiti. Un terremoto que mató otro 250,000 de personas en Haití. And I see earthquakes, tornadoes, and disease. Y veo terremotos, tornados y enfermedades. And I see all of this, and I say I do not see evidence Y veo todo esto y digo que no hay evidencia of both of those being true simultaneously. de estos dos elementos siendo verdad simultáneamente. If there is a God, the God is either not all-powerful Si Dios existe, entonces, o Dios no es todopoderoso, or not all-good. It can't be both. o no es bueno. No puede ser los dos al mismo tiempo. Well, if Tyson were aware of Molinism, then I don't think he would make such claims. Bueno, entonces, si Tyson fuera consciente o conocería del molinismo, no creo que realizaría este tipo de aseveraciones. And perhaps he'd even consider Christianity. Y tal vez incluso consideraría el cristianismo. Even the well-known atheist philosopher Paul Draper Incluso el reconocido ateo y filósofo Paul Draper argues against Tyson's reasoning. argumenta en contra del razonamiento de Tyson. Draper says, Draper dice, logical arguments from evil are a dying, dead breed. argumentos lógicos a favor de la maldad son una raza de argumentos que están muriéndose y están extinguiéndose. Even an omnipotent and omniscient being might be forced to allow evil, Incluso un ser omnipotente y omnisciente puede estar obligado a permitir la maldad for the sake of obtaining some important good. para obtener algún bien importante. C.S. Lewis weighs in on this in his great book, Mere Christianity. C.S. Lewis trata un poco sobre esto en su libro Mero Cristianismo. He says, Él dice, God created things which had free will. Dios creó cosas que tienen libre albedrío. That means creatures which can go wrong or right. Eso quiere decir criaturas que pueden hacer lo correcto o lo incorrecto. Some people think they can imagine a creature which was free but had no possibility of going wrong. Algunas personas pueden imaginar una criatura que es libre, pero que no tiene la posibilidad de hacer lo incorrecto. But I can't. Pero yo no puedo. If a thing is free to be good, it's also free to be bad. Si una cosa es libre de ser bueno, también es libre de ser malo. And free will is what has made evil possible. Y el libre albedrío es lo que hace la maldad posible. Why then
did God give them free will? ¿Por qué entonces les dio libre albedrío? Because free will, though it makes evil possible, Porque el libre albedrío, aunque hace posible la maldad, is also the only thing that makes possible any love or goodness or joy worth having. es lo único que hace posible que el amor, la felicidad o el bien se pueda tener. A world of automata, of creatures that worked like machines, would hardly be worth creating. Un mundo de autómatas o de máquinas no sería muy viable, no sería viablemente creado. The happiness which God designs for his higher creatures is the happiness of being freely and voluntarily united to him. La felicidad que Dios ha diseñado para sus criaturas es la felicidad en poder estar libremente unidos a Él And to each other in an ecstasy of love and delight, y unidos unos a otros en un éxtasis de amor, compared with which the most rapturous love between a man and a woman on this earth is mere milk and water. comparado con lo que es el amor entre un hombre y una mujer, es como si fuera leche y agua. And for that, they've got to be free. Y para eso tienen que ser libres. Of course, God knew what would happen if they used their freedom the wrong way. Claro que Dios sabe lo que sucedería si usamos la libertad en una manera equivocada. Apparently, he thought it was worth the risk. Aparentemente, él creyó que valía la pena. El If riesgo. God thinks this state of war in the universe is a price worth paying for free will, Si Dios cree que el estado de guerra en el universo es un precio que vale la pena pagar, that is, for making a real world in which creatures can do real good or harm, eso es en un mundo en donde las criaturas pueden hacer ya sea el bien o el mal, and something of real importance can happen, y algo de una importancia muy grande puede pasar, instead of a toy world which only moves when he pulls the strings, en lugar de un mundo de juguetes que solo se mueve cuando él jala las cuerdas. then we may take it is worth paying. Entonces podemos decir que vale la pena pagar por ello. So, with that in mind, Entonces, con eso en mente, and with the words of Paul Draper in mind, y con las palabras de Paul Draper, Molinism explains exactly what this good or important good is. el molinismo explica lo que este bien o este bien importante es. At least one of these important goods is that this temporary, suffering-filled world allows humans the ability to freely love for eternity. Entonces, este verdadero bien dentro de este mundo que va a sufrir temporalmente, les permite a los seres humanos el hecho de poder amar eternamente. It teaches us not to take a perfect state of affairs for granted. Estos elementos nos permiten entender que un estado perfecto de las cosas no es para siempre, no continúa eternamente. As Adam, Eve, Satan, and a third of all the angels seem to do. Así como Adán, Eva, Satanás y un tercio de los ángeles lo hicieron. With this in mind,
it is much easier to answer the following question. Con esto en mente, es mucho más fácil responder a la siguiente pregunta. Why did God call this world very good in Genesis 1:31? ¿Por qué Dios llamó a este mundo bueno o muy bueno en Génesis 1:31? Molinism allows us to answer that question El molinismo nos permite responder esa pregunta. because God possessed knowledge, Porque Dios poseía conocimiento, which implies God's middle knowledge, lo que implica el conocimiento medio de Dios. if he possessed it logically prior to his creative decree, Si lo poseía lógicamente antes de su decreto creativo. God possessed knowledge Dios poseía conocimiento that it would lead to an eternal weight of glory el cual lo llevaría a un eterno estado de gloria, beyond all comparison, más allá de toda comparación, as Paul says in 2 Corinthians 4:17. como Pablo lo dice en 2 de Corintias 4:17. Because God has eternity in mind, Porque Dios tiene la eternidad en mente, people created in God's image ought to think that way as well. las personas creadas en la imagen de Dios deben pensar también de esa manera. You see, Molinism takes the teeth out of the bite of Tyson's objection. Entonces, el molinismo saca los dientes fuera de la mordida de lo que menciona Tyson, His objection raised against the knowledge of God. su objeción levantada en contra del conocimiento de Dios. This is why it's vital for Christians Esto es por lo cual es vital para los cristianos to become aware of the apologetic power of Molinism, de ser conscientes del poder apologético del molinismo when engaged in evangelism or influencing culture for God's glory. cuando estamos comprometidos con el evangelismo o influenciando la cultura para la gloria de Dios. The so-called problem of evil, when viewed through a Molinistic lens, melts away. El llamado problema de la maldad, cuando se ve a través de los lentes del molinismo, se derrite. I discuss this in much more detail in this book. Yo hablo sobre esto con mucho más detalle en mi libro. People are going to start to ask if we're going to give it away. Las personas van a preguntar si es que lo vamos a regalar. And we might. We're going to do several giveaways in this event. Y posiblemente lo hagamos, que vayamos a regalar algunos de ellos en este evento. Now, as a last question, Ahora, como última pregunta, which might be also related to the apologetic power of Molinism, que también puede estar relacionada al poder apologético del molinismo, comes from a friend that is not a Molinist. viene de un amigo que no es molinista. And let me read it to you. Y permítame leerlo. The Bible seems to teach that many human beings will spend eternity in hell. La Biblia parece enseñar que muchos seres humanos van a permanecer en el infierno eternamente. The Bible teaches that God does not want this for anyone. La Biblia enseña que Dios no quiere esto para nadie. This according to 2 Peter 3:9. Acorde a 2 de Pedro 3:9. But if God has middle knowledge, Pero si Dios tiene conocimiento medio, He knew exactly who would reject Him before creating Him. Él sabía exactamente quiénes lo iban a rechazar antes de crearlos.
So with this knowledge, he could have refrained from creating these people. Entonces, con este conocimiento, él se pudo haber abstenido de crear estas personas. And then the question is, why didn't he do it? Y la pregunta es, ¿por qué él no lo hizo? And the questioner says that this is a difficult question for the Molinist Y la persona que pregunta esto menciona que esta es una pregunta difícil para el molinismo, o para los molinistas, in contrast with the open theist even. en contraste con el teísmo abierto, Or with the defender of simple foreknowledge, o con el defensor de el preconocimiento, because in these views, God does not possess middle knowledge. porque en estas visiones Dios no posee el conocimiento medio. So he can't use it to change what he knows. Entonces, él no puede usarlo para cambiar lo que él sabe. Okay, so mere Molinism says nothing about hell. Entonces, el mero molinismo no dice nada sobre el infierno. All you need is God has middle knowledge and humans have libertarian freedom. Todo lo que necesitas es que Dios tiene conocimiento medio y el ser humano tiene libre albedrío. So Molinism could be true, and so could universalism. Entonces, el molinismo podría ser cierto y también el universalismo. I don't think universalism is true, No creo que el universalismo sea verdad, but actually, I've written and explained why I think Molinism gives universalism its best shot. pero en realidad el molinismo yo creo que le da al universalismo la mejor opción. But let me be clear, I do not think universalism is true. Pero permítame ser claro en que no creo que el universalismo sea verdad. Molinism is also compatible with annihilationism. El molinismo también es compatible con el aniquilacionismo, Also known as and I'm going to do that again. All right. Molinism is also compatible with annihilationism. El molinismo también es compatible con el aniquilacionismo And it's compatible with an eternal conscious torment view of hell. y también es compatible con una visión de tormento eterno del infierno. I personally hold to something like C.S. Lewis's Great Divorce view of hell. Yo personalmente sostengo algo como la visión de C.S. Lewis del infierno sobre el gran divorcio. But I don't rule out the others. Pero no descarto a las demás. In fact, keeping those improbable options on the table is quite helpful in apologetic conversations. De hecho, mantener estas opciones improbables sobre la mesa es bastante útil en las conversaciones de apologética. At least if one is rejecting the idea of God and Christianity because of hell. Por lo menos cuando alguien está rechazando a Dios y la idea del cristianismo por el infierno. But let's assume universalism is false, Pero supongamos que el universalismo es falso, which I think it probably is. lo cual creo que probablemente es. The question remains, La pregunta sigue. why would God create atheists whom he knew would freely reject God's love? ¿Por qué Dios crearía ateos a quienes él sabía que rechazarían libremente el amor? Reject God's grace Y rechazan la gracia de Dios and thus freely choose to damn themselves. y por lo tanto eligirían libremente condenarse a ellos mismos. Well, I'd like to tell a story
of a friend of mine. Bueno, me gustaría contar una historia sobre un amigo mío. My friend's name is Sam, and he was born into an atheist household. Mi amigo se llama Sam y nació en un hogar ateo. Both of his parents are ardent atheists. Sus dos padres son ateos fervorosos. Sam was an atheist. Sam era un ateo. He was an aggressive atheist. Era un ateo agresivo. He started coming to my Bible studies, which included a lot of apologetics. Empezó a venir a mis estudios bíblicos que incluían mucho de apologética. He started attending the Bible study because he wanted to show all of his friends that Christianity was false and that God does not exist. Él empezó a ir a los estudios bíblicos porque quería mostrar a todos que el cristianismo es falso y que Dios no existe. He started with the problem of evil. Empezó con el problema de la maldad. I was able to show him how Molinism answers the problem of evil. Yo pude mostrarle cómo el molinismo responde al problema de la maldad. Then I shared the other arguments for God's existence. Luego le mostré los otros argumentos para la existencia de Dios. The Kalam cosmological argument, El argumento cosmológico Kalam, the moral argument, el argumento moral, the fine-tuning argument, el argumento sobre el ajuste fino, the free-thinking argument, el argumento del libre pensamiento, and even the ontological argument. e incluso el argumento ontológico. Then I shared with him the historical facts using the historical method to demonstrate that Jesus rose from the dead. Entonces, luego le mostré los hechos históricos usando el método histórico para demostrar que Jesús se levantó de los muertos. After several weeks of coming to all of my Bible studies to argue, Luego de varias semanas de haber venido a mis estudios bíblicos para conversar, this atheist eventually gave his life to Christ. este ateo eventualmente Dios entregó su vida a Cristo. He's no longer an atheist, Ya no es un ateo, but a regenerated, born-again Christian. pero un cristiano regenerado que ha nacido de nuevo. But his parents are still atheists. Pero sus padres siguen siendo ateos. Let's assume they remain atheists. Asumamos que permanecen como ateos. Why would God create these atheists? ¿Por qué Dios crearía estos ateos? Especially if he knows they will freely reject his love and grace forever. Especialmente si sabemos que ellos rechazan libremente su amor y su gracia. Because a God with middle knowledge knows Porque un Dios con conocimiento medio sabe that if he created these atheist parents, que si Él creara estos padres ateos, then Sam would be born and eventually become a Christian and lead many more to Christ. Entonces Sam hubiera nacido y eventualmente él va a llevar a muchos más a los pies de Cristo. An omniscient God with middle knowledge sees the big picture, even when we don't see the whole thing. Un Dios omnisciente con conocimiento medio ve el cuadro grande, incluso cuando nosotros no lo vemos. He doesn't just see the big picture, he knows the big picture. Él no solo ve el cuadro grande, sino que él conoce el cuadro grande. So I think that's a good reason to create some non-believers. Entonces, yo creo que es una buena razón para crear no creyentes. And just before we get your last thoughts on this whole interview, Tim,
a clarification point. The unbelievers, Y antes de que podamos ver tus pensamientos finales sobre este tema, Tom, la gente no creyente would still be responsible for rejecting God todavía son responsables de rechazar a Dios, because they have libertarian free will. porque tienen libertad libertariana, Even though God knew how they would use it. a pesar de que Dios sabe cómo lo van a usar. Yes, if you apply Mero Molinism to salvation issues like I do, Sí, si aplicas Mero Molinismo a temas de salvación como yo lo hago, then these atheist parents actually have the opportunity and ability entonces estos padres ateos tienen la oportunidad y la habilidad to accept God's love and grace. de aceptar el amor de Dios y su gracia. Yet they failed to seize this opportunity. Sin embargo, perdieron la oportunidad de aceptar esto By their own free will. por su propio libre albedrío. They were not causally determined to be damned. Ellos no fueron determinados causalmente a ser juzgados o perdidos. With that said, Habiendo dicho esto, as I noted earlier, one can affirm five-point Calvinism and also affirm Mero Molinism. como ya lo mencioné antes, uno puede afirmar los 5 puntos de el calvinismo y el Mero Molinismo, But they do not have access to all of the apologetic power that Molinism can provide. pero ellos no tienen el acceso a todo el poder apologético que el molinismo puede proveer. Tim, it has been amazing. Tim, esto ha sido genial. The If- pleasure has been mine. El placer es mío. If you could get our audience to leave with one thought and something to think about, what would that be? Si pudieras darle a nuestra audiencia algo que se lleve, un pensamiento final con el cual irse, ¿cuál sería? God is a maximally great being. Dios es un ser máximamente grande. He is sovereign over everything. Él es soberano sobre todo. He predestines all things. Él predestina todas las cosas. But predestination and determinism are two different things. Pero la predestinación y el determinismo son dos cosas diferentes. They should not be conflated. No deben ser confundidos. So, with that in mind, Entonces, con eso en mente, God can predestine everything he knew that would happen, Dios puede predestinar todas las cosas que Él sabe que sucederían, including all the free actions of libertarian free creatures. incluyendo las 3 acciones de criaturas con libertad libertariana. God has middle knowledge and humans possess libertarian freedom. Dios tiene conocimiento medio y los humanos poseen libertad libertariana. Thank you so much, Tim. Muchas Thank you gracias. for having me. Muchas gracias por tenerme aquí. Well, it's a deal. Bueno, entonces tenemos un trato. Next time, we'll discuss Molinism and soteriology. La siguiente vez vamos a discutir sobre el molinismo y la soteriología. Sounds good to me. Thank you for being in Suena Facts, perfecto. and we'll see you next time. Gracias por estar en Fact y nos vemos la siguiente vez.